Vamos a pedirle a Multi que nos dé un poquito más de tiempo. Vamos con el tip 6. Y mira, justo lo que estábamos hablando Este es tu fuerte, Iván, ¿eh? en el La, quinto. la La oclusión. maloclusiones. Eso. Por ejemplo, yo siempre te comentaba anteriormente, ¿no? Antes de comenzar acá el webinar, ¿qué maloclusiones realmente afectan la eficiencia masticatoria? ¿Un clase 2 afectaría la eficiencia masticatoria o cuáles? Bueno, lo que dice la evidencia, ¿verdad? Es que a mayor grado de alteración de la oclusión, probablemente también, obviamente, la eficiencia se puede alterar. Pero para ser un poquito más específicos, sobre todo en la clase 3, ¿no? Sobre todo esqueletal, o sea, estamos hablando de maloclusiones clase 3 de moderadas a severas, porque esas son las esqueletales, pues la eficiencia puede aumentar en porcentaje, ¿no? O sea, el bolo es cada vez menos cohesivo, no llega a pulverizar, se ve trozos hasta incluso cuando uno hace la evaluación, y también en las mordidas cruzadas, por ejemplo, ¿no? Evidentemente. ¿Pero qué Entonces, mordidas cruzadas, Iván? por ejemplo, ¿Unilateral? la bilateral, por ejemplo, Ah, la y la bilateral, la unilateral. bilateral. Unilateral no, porque podría tener el lado donde tiene buen contacto de las superficies oclusales. Entonces, tranquilamente, ahora, si me dicen, bueno, entonces debo dejarlo así, por supuesto que no, estamos analizando los casos y como les dije al inicio, en cada caso, pues muchas veces el manejo es diferente. En niños, por ejemplo, cuando es una mordida unilateral cruzada, con pistas directas se soluciona rápidamente ese cruzamiento. Y son pacientes que hasta incluso el mismo día se le puede trabajar ya con alimentos en ese lado. Es más, en ese periodo, el contacto de las superficies oclusales hace que justamente el diente antagonista busque al opositor. Y lo que hace el odontólogo es colocar resinas, literalmente, y luego va desgastando poco a poco, y mientras va masticando, sigue desgastando, desgastando, hasta que en poco tiempo, pues la oclusión es funcional, ¿no? Es funcional. Genial. Entonces, por ejemplo, lo que estamos viendo acá, ¿no? En el lado derecho, una mordida cruzada, más en un lado que el otro, no solamente observar esta maloclusión, sino los contactos. No olvidemos que para masticar necesitamos superficies, para hacer la pulverización necesitamos que haga esto los dientes, pero no esto, miren, porque los dientes yo lo puedo ver así, y si analizo el movimiento, pues esto no me ayuda a masticar, esto sí, ¿no? Hasta Entonces, incluso la cantidad de dientes, ¿no? Que también es importante. la cantidad de dientes, ¿no? Hay estudios que Ya, demuestran que menos de 20 dientes, por ejemplo, en boca, pues definitivamente sí altera la eficiencia del bolo. Y algo antes que me olvide, porque hay una participante que justo preguntaba en los niños con síndrome de Down. Pues fíjate que hay muchos estudios que demuestran que muchos de los niños con síndrome de Down, Franklin, que tienen alterada la eficiencia del bolo, mejorando la oclusión, pues mejoran, solo. vale la redundancia, es la eficiencia del bolo, o sea, su eficiencia masticatoria. Y a Ujú. veces estamos más concentrados en la lengua, más concentrados en el tono muscular, o que el niño está con la boca abierta, que realmente en revisar bien la oclusión, ¿no? O Ujú. sea, revisar principalmente las molares, premolares y las caras oclusales, ¿no? Que hacen Los contacto. contactos, ¿no? Los contactos, ¿sí? No importa que haga tanta rotación o haga el movimiento parecido a un niño de su edad, digamos, regular. Lo importante es que haga el contacto, el contacto. Y luego se puede, como vimos, tranquilamente modificar el alimento al inicio y luego empezar a incluir más cosas. O sea, al final el objetivo es que se nutra, ¿no? Y que haga una devolución segura y eficaz. Y miren, este es un dato muy importante. Muchos de los niños con síndrome de Down también tienen disfagia, pero disfagia Ujú. que no es detectada. Ujú. Porque, ¿qué sabemos ahora? Sabemos que, por ejemplo, la masticación no es un hecho aislado de la deglución, Claro, no es ¿no? totalmente.
Por ejemplo, el video que vimos no es tan real, o sea, no va tanto con la evidencia, pues ese es uno de internet que bajamos, pero en realidad lo que hacemos cuando nosotros masticamos, según la evidencia, por la tecnología que tenemos ahora, es que muchos de los alimentos que vamos pulverizando ya van ingresando a la faringe. Y no como pensábamos antes, que nosotros masticábamos todo y luego lo tragábamos o lo deglutíamos y todo pasaba en conjunto, ¿no? Ahora sabemos que esto no es así y esto explicaría un poco por qué muchos niños con síndrome de Down generalmente a veces están con un poquito de flema. Ujú. Obviamente son aspiraciones silenciosas que no son detectables por los padres y los padres a veces dicen, bueno, no, es que mi hijito tiene síndrome de Down y por eso es que siempre está con moquito, siempre está con flemita. Y cuando le hacemos la videofluoroscopía nos damos cuenta que son niñitos que están microaspirando. O tosen, tal vez cuando No comen, ¿no? tosen, no tosen, son aspiraciones silenciosas, no tosen, ¿no? Y ellos tienen tú sabes que el umbral de ellos para el dolor, pues es altísimo, ¿no? Sí, Entonces, sí. no se quejan, son niños que no se quejan. Y dime, Iván, ¿qué tipo de maloclusión más se ve en síndrome de Down? ¿Un clase 2, un clase 3, una mordida cruzada? Clase 3 y la cruzada. Y miren, qué casualidad, ¿no? Qué Qué casualidad casualidad. que son las maloclusiones que tienen mayor relación con alteración de la eficiencia masticatoria. Con la eficiencia masticatoria. ¿Y por qué? ¿Y qué pasa en el clase 3? ¿Cómo son los movimientos mandibulares? Lo que pasa es que lo importante de las maloclusiones no es tanto de repente la relación anterior, sino la relación posterior. Acá. Entonces, hay niveles. Por ejemplo, yo puedo tener una clase 3, pero de repente es una clase 3 dentaria ligeramente, pero que atrás tengo buenos contactos, ¿no? Tengo 4 o 5 contactos, perfecto. Hasta incluso cuando se evalúa, lo hacemos así, ¿no? ¿Cuántos contactos tiene atrás? Y se van sumando, ¿no? Lo normal es, por ejemplo, que tengan 6, o sea, 12. 6, 6, Contactos. 12 digo porque es demasiado, pero ¿qué pasa? Que nosotros valoramos 12 molares, ¿verdad? Que serían 4 y uno en Ujú. premolar, ¿verdad? Claro. Entonces, es más importante, por ejemplo, que tenga contacto en molares que en premolares hasta incluso. Para Para la la eficiencia masticación. masticatoria. Claro, para la Exactamente, eficiencia masticatoria. exactamente, Y exactamente. como tú dices, da la casualidad que esos niños tienen más ese tipo de maloclusión, ¿no? Por ejemplo, y si tienes un paciente clase 3, ¿no? O un niño ya con esa mordida cruzada anterior, ¿le mandarías a masticar cosas duras, Iván? No, claro que no, claro que no. ¿Por qué? Porque lo importante no es que mastique, ojo, ¿no? Por eso es que presentamos un cuadrito que el objetivo final y más importante es la nutrición. Entonces, si yo le doy alimentos duros, obviamente, aparte que no va a ser un bolo eficiente, pues va a destrozar la ATM, ¿no? ¿Verdad? Entonces, con estos pacientes lo que se hace inicialmente es modificar la textura del alimento. Ajá. Y Modificar a la medida, textura. exacto, modificar la textura del alimento y a medida que va haciendo el tratamiento odontológico y van, digamos, teniendo una buena relación oclusal, sobre todo en molares, pues se le va colocando algunos tipos de alimentos, ¿no? Un poquito más consistentes. Claro, porque si le das alimentos duros, como tú dices, pues sobrecargas la ATM, que tal vez un niño no te va a referir dolores todavía ahí, y pues no va a ser una masticación eficiente, ¿no? Va a tragar trozos muy Totalmente, grandes, etcétera. totalmente. Y es lo que uno ve, ¿no? Ustedes filmen a sus pacientes, yo les invito a que filmen a sus pacientes y analicen un poco de todo lo que hemos ido hablando. Y ustedes van a ver que son niños que mastican muy poco y lo tragan literalmente. Y también Tampoco. pregunten a la mamá si tienen problemas Gástrico. gástricos y Ujú. la sorpresa va a ser que les va a confirmar, ¿no? Sí, efectivamente. A veces obesidad, ¿no? A veces obesidad. O se duerme. Y dime, ¿y un clase 2 así, o una mordida abierta anterior, alteraría la eficiencia masticatoria? No, no. Los Si los dientes contactos acá anteriores no atrás son están, importantes. claro, si los Para la contactos acá atrás masticación, están no. bien. No. Tengo pacientes con mordida abierta que mastican sin problemas. Su masticación es un poquito más vertical, ¿verdad? Más vertical, pero no tienen problemas para la eficiencia masticatoria. La eficiencia, ¿no? El Ahora, patrón sí, sí va a estar diferente. sí, por supuesto, el patrón se va a alterar.
Y si hablamos de incisión, ni hablar, ¿no? Entonces, la incisión Claro. tampoco es tan importante, porque yo no necesito cortar con los dientes si es que tengo por ejemplo, un resalte muy acentuado, como por Ujú, ejemplo este ejemplo, ¿no? Puedo cortar con la mano, puedo cortar con un cuchillito, tranquilamente, y claro, llevarlo atrás para masticar, ¿verdad? claro. Muchos alimentos incluso ya son directos de la cuchara, ¿no? Ya no hay incisión. Totalmente, exactamente, totalmente. Genial. Yo creo que quedó muy claro esto. Gracias, Iván. Muy bien, vamos a continuar con el Claro, yo creo que la punto mordida abierta 7. unilateral sí, ¿no? Podría afectar, pero va a compensar tal vez por el otro lado, ¿no? Por ejemplo, como tú dijiste, hay pacientes que no tienen molares, ¿no? Y que, pues, porque se les cayó caries, etcétera, y yo creo que, pues, después compensaron del otro lado, ¿no? Mientras haya oclusión, ¿no? O sea, molares que hagan contacto con las superficies, la cúspide, con la fosa, por ejemplo, en la primera y segunda molar, la eficiencia no se va a alterar. Ujú. Tal vez se note más para algunos alimentos que sean muy duros, que es poco frecuente que un paciente, por ejemplo, coma ese tipo de alimentos. Y por supuesto, no digo que no debe comer por otro lado, pero después del tratamiento, la idea es que coma por ese lado, ¿no? Por ejemplo, los pacientes que tienen ausencia de dientes, no tienen dientes en el lado derecho, pues no hay forma de que el paciente mastique por ahí, ¿no? O el paciente que tiene prótesis completa, por ejemplo, ¿no? Arriba y abajo. Dicho sea de paso, el paciente que tiene prótesis completa no puede masticar unilateralmente, como nosotros tenemos a veces La pensado, idea, ¿no? ¿no? O sea, que la masticación ideal es la bilateral alterna, ¿no? Y no es así. Un paciente que tiene prótesis total tiene que hacer una masticación bilateral simultánea. Para eso es la prótesis. Los dientes no están preparados para hacer rotaciones. Es más, si el paciente hace rotación, Se la quiebra, prótesis, aparte se de desajusta. desgasta más el hueso y se desajusta. Exacto. Por eso el paciente dice, bueno, viene ese doctor, me han puesto una prótesis hace medio año, pero ya no me queda. Al principio que me quedaba bien, pero ¿y usted cómo mastica? Ah, por un lado y luego por el otro. Bueno, parece que no le han dado las pautas correctas, Leo, porque usted tiene que masticar al mismo tiempo. Para eso es la prótesis y no puede masticar todo, ¿no? Igual que en el Ya. caso de la maloclusión, usted puede comer todo, pero no puede masticar todo. Entonces, no Claro. tiene la misma fuerza, por ejemplo, para algunos alimentos. Nunca En se este van a caso, comparar a un diente natural, ¿no? totalmente, totalmente. Genial. Gracias, Iván. Bueno, Franklin, es un tema para ti, que tú dictas muchos cursos sobre frenillo, has escrito algunos artículos muy interesantes. ¿El Vale. frenillo, Franklin, alterado, puede repercutir en la eficiencia masticatoria o qué es lo que reporta la evidencia? Mira, a ver, primero vamos a entender cuál es más o menos la prevalencia de un frenillo alterado, ¿no? Es más o menos de un 8%, entre 6 y 8%, y hay una revisión última sistemática y ha concluido eso, ¿no? Que entre el 6 y el 8% es la prevalencia, es decir, de 100 niños, más o menos 8 o 6 o 8 pueden tener un frenillo alterado, pero ahora, que sea alterado no quiere decir que siempre sea el grado más severo, ¿no? El grado de, pues, que la lengua no se eleva nada, porque lo más habitual es que si ya es un niño grandecito ya hubiese pasado por odontólogo, etcétera, ¿no? Entonces, felizmente no es tan común ver un frenillo, o sea, no es tan frecuente ver un frenillo sumamente afectado, ¿no? Que afecte mucho la elevación de la lengua, que afecte mucho los movimientos, ¿no? Ahora, yo creo que lo importante es comprender, miren, el frenillo va a afectar el movimiento del tercio anterior de la lengua, pero principalmente para elevarlo, ¿no? Y puede ser para protruirlo, pero para protruirlo, sacarla, la lengua, pues hoy en día incluso ya no se sugiere valorar eso, porque no es funcional. ¿Para qué vas a sacar la lengua sin ninguna función orofacial hace sacando la lengua? ¿No? Entonces no se valora. Incluso también es engañoso, ya se ha comprobado que sacar la lengua porque no ves el frenillo, pues había niños que sacaban la lengua y parecía que estaba bien, pero cuando elevaban tenían un frenillo alterado. O sea, eso es Ujú. uno, ¿no? Ahora, si estamos hablando de la elevación, ¿qué movimientos hacemos en la masticación? ¿Será que hacemos elevaciones? Y ahí sería bueno
ver brevemente este video, Iván, que presentaste al inicio. Por favor, ¿lo podrías poner? Claro que sí. ¿Podrías poner el video? Ya lo puse, ¿no se ve? No. No sé si No, están viendo algunas nos personas podrían dar el... el feedback. Yo no Sí. veo que se ¿Se esté ve, moviendo. Lucero? No, dicen que No, no. no se ve. Pues entonces podrías retroceder tal vez a la primera diapo rapidito. A ver, vamos a ver Claro, en la aquí. primera diapo sí Acá, está el video. acá. Ahora, no vemos tu primera diapo tampoco, Iván. Está en la pregunta 7 Ah, ahorita. a ver, déjame un segundo. Vamos a compartir otra vez. Ahí. Genial, Sí, ahí sí. genial. Entonces, miren, yo quiero que se percaten qué movimientos hacemos para masticar. Si ustedes se dan cuenta, los movimientos que hacemos son estos. Una vez tú usaste un término en un curso, Iván, que me gustó. Es un movimiento de tagadán, ¿no? ¿Han visto ese juego que hay en los parques de diversión, del tagadán, ¿no? Que se mueve, se va dando vueltas y hace un Exacto. movimiento así, ¿no? Ujú, ujú, ¿No? Y es ese movimiento que hace la lengua, miren. Es un movimiento hacia un lado, lleva, ¿ven? Hacia un lado, lleva hacia el otro. Entonces vemos que no está elevando la punta de la lengua, ¿no? No está protruyiendo la lengua. Los movimientos no son estos, no son, sino son estos, los movimientos que hace, ¿no? Entonces, ahora, ¿cuánto puede repercutir eso a a la eficiencia masticatoria? Poquísimo. Por eso que los estudios que han buscado correlación entre un frenio alterado y la masticación, los únicos estudios que han encontrado correlación son estudios de casos clínicos, que son creo 3 o 4 estudios que hay, con algunos casos clínicos, y todos reportan un frenio bastante alterado, es decir, aquel frenio que prácticamente la lengua está pegada al piso de la boca, ¿no? Que no se mueve casi nada, que es un grado severo y que no se ve siempre, no se ve siempre. Entonces, y la última revisión sistemática que han hecho sobre frenio y funciones, frenio alterado y funciones orofaciales, no han encontrado correlación directa entre una mala deglución y una mala masticación, o sea, una eficiencia masticatoria alterada y un frenio de la lengua alterado. Porque para hacer esos movimientos que hace la lengua, para lateralizar el bolo alimenticio, no necesita desplazarse mucho, ¿no? Entonces, en conclusión, ¿cuándo podrías revisar, por ejemplo, la masticación y deglución? Cuando tienes un niño con un frenio sumamente afectado. Si no, no hay por qué asumir que ese frenillo sea el culpable de una masticación alterada. Tendrías que revisar mejor la oclusión, revisar los contactos prematuros, la estimulación, cómo fue estimulada esa alimentación, ¿no? Hay papás que nos llegan y dicen, mi niño no come cosas duras. ¿Hace cuánto tiempo le comenzó a dar cosas duras? Hace un mes. O sea, en un mes no te vas a volver experto en cosas, en alimentos duros, ¿no? Obviamente tienes que practicar más tiempo, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos ver. Lo que sí siempre se revisa con un frenio alterado es, en bebés se valora la función de lactancia, ¿no? La amamantación, y en niños y en adultos la articulación de sonidos, especialmente las róticas, que son los que más se podrían afectar con un frenio alterado. Ni siquiera podríamos decir que un niño no está hablando nada por culpa del frenio, o sea, no hay correlación en eso, ¿vale? Anquiloglosia, el término anquiloglosia es el término que se usa en medicina para cualquier tipo de frenillo. Alterado, ¿no? Alterado. Anqui, anclada, ¿no? La lengua está anclada, anquiloglosia. Entonces, hay artículos que utilizan el término anquiloglosia y le dan un grado, ¿no? Anquiloglosia leve y anquiloglosia severa, ¿no? Hay otros que dicen solo frenillo alterado, leve, alterado, ¿no? El tamaño es corto, la fijación es anteriorizada, o sea,
etcétera, ¿ok? Entonces, es poco probable que un frenillo afecte la eficiencia masticatoria, Iván. Solo en Ok. aquellos frenillos donde la lengua no se está elevando casi nada, pues podríamos revisar la masticación. De lo contrario, no Y hay tal por vez qué más para algunos asumir. alimentos, ¿no? Y tal, claro, para los alimentos que van a necesitar más el procesamiento oral, ¿no? Que es un alimento más duro, ¿no? Más Ujú, seco, ¿no? ujú, Entonces, por ejemplo, si como fideos, ¿no? Macarrones, ¿no? O sea, es raro porque los fideos se degradan rápidamente, ¿no? Con la saliva ya se hace el bolo rápidamente, no necesito lateralizarlo mucho para un lado y para el otro. Igual el ujú. plátano, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos ciclos masticatorios necesito para el plátano? O Casi sea, nada, poquísimo, ¿no? Para poquísimo. el flan, Ujú, incluso hay alimentos que ni siquiera se procesan haciendo masticación, ¿no? Sino la lengua es la que cumple todo eso, ¿no? totalmente, ¿No? totalmente. Amasa, hace el bolo y se degluta. Perfecto. Clarísimo, Franklin, Tampoco clarísimo. hay, mira, esa pregunta de Zulema es muy buena, Iván, y ya que estamos Así. hablando de masticación, mira, el 2020 se publicó un estudio sobre fuerza de lengua en niños y deglución, ¿ya? Se investigaron 300 y tantos niños, y dentro de esos 300 niños, habían 20 niños con frenillo alterado. Se midió la fuerza en esos niños que tenían frenillo alterado y tenían la misma fuerza isométrica que los niños regulares, sin frenillo alterado. Se midió la fuerza de deglución en esos niños y tenían la misma fuerza de deglución que los niños sin frenillo alterado. Y no evidenciaban patología, dificultad para deglutir. Porque incluso en la deglución, ¿qué movimiento hacemos, Iván? Hacemos un movimiento ondulatorio, ¿no? Por supuesto. ¿Ok? Entonces, Ujú. bueno. Póstero superior. Ujú. Perfecto, yo creo que eso es sobre el frenillo Sí, y la genial. masticación. Sí, y en deglución igual, ¿no? Por ejemplo, pues para los que atendemos pacientes, digamos, degenerativos, tengo pacientes que no mueven la lengua, pero que degluten sin problemas. Obviamente no todas las texturas modificadas, pero degluten, ¿verdad? Entonces, el ser humano, como lo dijiste muy bien, tiene la capacidad de compensar. Compensar, ¿no? Crea Ajá, y adaptación. no nos guiemos mucho, ¿verdad? Por lo que vemos. Evaluemos el objetivo principal, ¿no? Que es ver el bolo. ¿Qué tal bolo hace? ¿Verdad? Entonces, y para llegar a eso, pues después vamos a hablar en evaluación, cómo más o menos podemos proceder. Creo que esto ha quedado clarísimo, Frank. Y el tips 8, Franklin, pues este es definitivamente un tema para ti. Eh, Esto lo he visto hasta incluso en algunos cursos, libros de ortodoncia, de ontología, sobre el habla y la masticación. ¿Hay alguna relación sobre estas dos funciones? Esto es mítico, ¿no? Mítico. Totalmente, totalmente. Mira, a ver, te cuento más o menos la historia, ¿no? Cómo surge esta idea de que la masticación era un prerequisito, la masticación, en realidad toda la alimentación, ¿no? Un prerequisito para que el niño hable bien, ¿no? En 1940, Flotchers, un autor muy bueno, muy conocido, Ujú. en Estados Unidos publica un libro de voz, ¿no? Y en ese libro de voz, él incluye algunas técnicas para trabajar la voz, y entre ellos la voz masticada, ¿no? Que era hacer movimientos de masticación. Se te apagó tu micrófono, Franklin, disculpa. Vale, no sé, ¿hasta qué punto me escuchaste? No, sí, solamente unos ¿Sí? segundos. Ah, ya, perfecto. Sí. Entonces, Flotchers le solicitaba hacer pues la masticación sin alimentos para producir sonidos y así mejorar la voz, ¿no? Pero después este autor comienza a publicar algunos otros artículos ya en un sujeto, por ejemplo, en pacientes neurológicos y en pacientes con tartamudez, ¿no? Y él comienza a transferir Ujú, esa práctica, ¿no? De ujú. hacerle la masticación, movimientos, ¿no? Y le pedían al niño con tartamudez o al adulto hablar después de hacer esos movimientos masticatorios, ¿no?
sin alimento, ¿no? Y en los pacientes neurológicos, él comienza a estimular la alimentación, la masticación, porque él mismo dice en uno de sus artículos de 1941 y en otro del 51, él menciona, ¿no? Que la evolución del habla, pues, proviene de los movimientos de la alimentación, ¿no? Y él dice que los primitivos, los hombres primitivos, se percataron que cuando masticaban los alimentos haciendo ruidos, podían producir sonidos, ¿no? Entonces él transfiere esa idea, ¿no? Que entonces es una función, ¿cómo precursora, digamos. Se hace precursora, hay un ontogenética, ¿no? Ontogenética, precursora, ¿no? Del habla, ¿no? Incluso en los hombres, pero nada basado en evidencia, o sea, nada con estudios, era su hipótesis, era su idea, era pues obviamente de lo que él había visto, etcétera, y él lo escribe y lo publica y comienza a utilizar en muchos libros, incluso si ustedes revisan el libro de Perelló, pues el Trastornos del Habla, ¿no? Muy bueno, hay un acápite donde pues ellos incluso Flocher dice, ¿no? Es ilógico trabajar el habla sin que la musculatura haya sido regulada, ¿no? Sin que la musculatura, el tono muscular esté regulado, sin que la alimentación esté regulada. Es ilógico trabajar el habla con pacientes neurológicos sin regular todo eso, ¿no? Era una idea, ¿no? Y ellos lo repiten incluso. Y para la época estaba bien. Claro, para la época era lo que no había se tenía. tecnología. Flocher fue un gran influyente, ¿no? En las clasificaciones de las disartrias, ¿no? Así incluso es. Darley, Aronson y Brown lo citan mucho a él, ¿no? A Flocher, sí, ¿no? Sí. Porque Flocher es antes de ellos incluso, Exacto, ¿no? exacto. Entonces, entonces esto se fue transfiriendo, ¿no? Se fue transfiriendo. Miren, él creó esta teoría para pacientes neurológicos, etcétera, y se fue transfiriendo la idea hasta en pacientes regulares, ¿no? Entonces se comenzó a hipotetizar, a decir que la masticación es un prerequisito porque, uno, va a mejorar el tono, va a mejorar la fuerza, ¿no? Pues ya dijimos que para hablar necesitamos muy poca fuerza, ¿no? Es más, se hipotetizaba, es que ya como estás estimulando los movimientos acá, eso va a servir para la masticación, para el habla. Pues puedes poner el video, Iván, ahí, van a ver que no tiene semejanza alguno entre los movimientos de habla y de masticación, no existe semejanza alguna. Los movimientos que hace la lengua, el mecanismo velofaringeo al mismo tiempo, los labios, el movimiento de mandíbula, o sea, son totalmente diferentes a los que ejecutamos en la masticación. Es más, nosotros no reclutamos casi el macetero y el temporal cuando hablamos, porque no estamos haciendo contactos dentarios, por lo que decías hace un momento, Iván, cuando deglutes alimentos blandos, no haces contactos dentarios. Entonces, porque si nosotros reclutaríamos macetero y temporal, yo hablaría haciendo esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, estaría golpeando constantemente mis dientes, ¿no? Como masticando. Entonces yo ni siquiera recluto macetero y temporal, lo que recluto más es el pterigoideo medial para el habla. Es el músculo que más se activa y ya lo han medido esto, ¿eh? Con electromiografías, con láser, cinefluoroscopía, etcétera, ¿no? Ya hay muchos estudios que han corroborado que no existe correlación. Y ahora, los principios de aprendizaje motor, que es lo que tú vas a hablar en la intervención, ya han corroborado eso, ¿no? Que los movimientos son específicos, ¿no? Pero también habían personas que defendían esta teoría diciendo que, pero la lengua la utilizas para hablar, entonces mejorando la habilidad de una función, como ya estimulas a la lengua, va a mejorar el habla. Pues mira, esto es muy fácil de refutar. Los dedos yo los utilizo para escribir y para tejer o hacer crochet. Yo, porque sé escribir, automáticamente sé hacer crochet. No. O tocar guitarra. O tocar guitarra, o jugar ping-pong. O tocar un piano. No, a pesar de que estoy usando los mismos efectores, le dicen eso, ¿no? Las mismas estructuras. No, porque no he practicado esa habilidad. Entonces, masticar no se va a transferir a hablar. Ahora, mira, Iván,
algo curioso que pasa en la clínica, y tal vez muchos de las personas que están acá se van preguntando, ¿no? ¿Por qué muchas veces llegan niños que los papás refieren que están comiendo papillas y que también el habla y el lenguaje no está bien desarrollado? Dime, Iván, ¿tú qué crees que pueda estar pasando en esa familia, en ese entorno? Pues definitivamente, pues hay algo más ahí, ¿no? No es solamente eso. Exacto, mira, como la Ujú. masticación y el habla son funciones aprendidas, para aprender algo, ¿qué tengo que hacer? Practicarlo, Practicar. Entonces, claro. si uno analiza el entorno de esa familia, por lo general son familias que no estimulan ni la alimentación, porque el niño cuando se niega a comer algo, le dan licuado, le dan papillas, o alguna vez el niño pues se atoró, ¿no? Se aspiró, tosió, y ¿quién no se ha atorado alguna vez aprendiendo a masticar, ¿no? Sí, Justamente es totalmente. parte del aprendizaje, ¿no? Así Y es. ya porque pasó eso, le comienzan a dar papillas, le comienzan a dar licuado, etcétera. Y en el habla, en el lenguaje, también tienden a hacer lo mismo. No estimula. El niño hace sonidos o indica y el padre le acerca el objeto. O lo que pasa hoy en día, ¿no? Los ponen frente al móvil, al celular por horas y horas y les ponen las apps que dice que les van a enseñar a hablar y eso no les va a enseñar a hablar. El habla necesita interacción humana, el face to face, el juego, ¿no? Y la Ujú. masticación, aprender a masticar necesita masticar. Entonces, si no mastica, si no le dan alimentos de diferentes texturas y cada vez evolucionan a una masticación normal, tampoco va a aprender el niño. Entonces, no es que esos niños no estén hablando porque no están masticando, es porque tienen un entorno que no estimula ni el lenguaje ni la alimentación, ¿no? Entonces, no existe correlación entre la masticación y el habla. No porque el niño mastique cosas duras, va a hablar mejor o viceversa. Clarísimo, clarísimo. Y bueno, ahora estamos hablando de la masticación, pero de hecho que lo asocian también a la succión, deglución. En algún También. momento hablaremos de eso. Pero Ah, evidentemente la respuesta salta a la vista, ¿no? No hay ninguna relación. Son actos totalmente diferentes, a pesar de que son ejecutadas con las mismas estructuras. exacto. Y ahora vienen dos puntos importantísimos. Yo Importantísimos. creo que para redondear el día de hoy, ¿no? Y creo que habíamos calculado más o menos ese en tiempo, ¿no? Sí, Una hora así y es, media, aunque así ya es. nos estamos pasando. Ya nos estamos pasando Pero unos creo que minutos. esto va a redondear mucho, Iván, y yo quiero que pues hemos acordado que tú las vas a resolver porque creo que tú estás en mejores condiciones que yo para responder estas preguntas, ¿no? ¿Cuáles son los fundamentos actuales para la evaluación? O sea, ¿qué se debe evaluar actualmente? ¿Sacar la lengua? ¿Ah? ¿O la propia función? ¿O cómo debería ver el bolo? Si sospecho que está mal o no la masticación. A ver, cuéntanos sobre eso. Perfecto. Bueno, primero vamos a ponernos un poco en contexto y, por supuesto, ¿no? Basar qué es lo que nos dice la evidencia, ¿no? Y eso creo que es importante recalcar, Franklin, que a veces nuestra lógica fisiológica, ¿no? Mecanicista, como le dicen, ¿no? Algunos autores, pues nos pueden llevar a algún resultado, a algún análisis, que por supuesto que es válido, por supuesto que es válido, pero tenemos que justamente revisar la evidencia y no necesariamente aplicar tal cual lo dice, sino buscar la evidencia que mejor se acomode a justamente a nuestra realidad, a nuestros pacientes. Y es un poco de lo que voy a hablar. ¿Qué es lo que dice la evidencia y qué es lo que es aplicable, ¿verdad? En evaluación. Evidentemente que hay muchos tipos de evaluación. Hay evaluaciones que son de detección, que le llaman triaje, rastreo, por ejemplo, Uh -huh. que pueden ser aplicadas por cualquier profesional. Estas evaluaciones son generalmente muy simples y dura poco tiempo. ¿Y cuál es el objetivo? Saber si está alterada o no la masticación. Esto permite que cualquier profesional, por ejemplo, el médico, el odontólogo, hasta incluso los enfermeros o las enfermeras, puedan aplicar la prueba. Y cuando sale positivo,
que probablemente la sensibilidad no es al 100%, pero es una que puede llegar a 70, 80, 90%, depende de la capacitación que nosotros le podamos dar a estos profesionales, puedan derivar al especialista. Entonces, hay pruebas de detección. Una vez que el paciente es detectado, recién pasa a una evaluación clínica, ¿verdad? Una evaluación clínica. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, la evaluación clínica generalmente es aplicada por un especialista, que no solamente tiene el objetivo de saber si está o no alterado, sino el objetivo es buscar la causa, es buscar la piedra en el zapato, ¿no? O sea, me duele el pie. ¿Por qué me duele? Pues hay una piedrita. Pero si yo digo, pues me duele. ¿Y por qué te duele? No sé. Entonces no se puede tratar, ¿no? Yo te puedo dar algunos analgésicos, haz unos masajitos, ponte hielito, pero seguramente si la piedra sigue ahí, pues no voy a poder curar, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros queremos. Entonces, algo importante es para el especialista saber la causa. Si en este caso es el odontólogo, pues el odontólogo probablemente, si es la oclusión, la causa del bolo deficiente, pues mejore la oclusión y esto va a mejorar, ¿verdad? La eficiencia del bolo. El paciente va a masticar mejor. Y si es otro caso, como por ejemplo puede ser alguna alteración neurológica, en el cual el paciente no puede llevar el bolo hacia los molares, hay diferentes tipos de pruebas. Está, por ejemplo, una de las pruebas más usadas, que es de detección para los fonoaudiólogos, es el TOMAS, ¿no? El TOMAS se ha validado en varias poblaciones, y ese es otro punto importante, Frank, que las evaluaciones deben estar hechas en poblaciones y no se pueden aplicar a todas las poblaciones. No se Para la puede redundancia. generalizar. No se pueden generalizar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El TOMAS se ha validado en disfagia en adultos, en niños con síndrome de Down, en niños regulares, en niños con parálisis cerebral también. Y justamente los estándares que tienen ahí, los valores, pues hacen que uno pueda tener más claro justamente la alteración. Ahora, yo ya sé que está alterado, ¿no? Y también me da indicios de cuál puede ser la causa. Hay otras evaluaciones que no necesariamente son de detección. ¿Y para qué sirven estas evaluaciones? Por ejemplo, ¿no? Si yo tengo un niño con parálisis cerebral leve o moderado, evidentemente no necesito hacer una prueba de detección, porque la masticación está alterada y probablemente la eficiencia, ¿verdad? No solamente el patrón, sino la eficiencia. ¿Qué tipo de pruebas puedo aplicar? Pues hay otros tipos de pruebas, por ejemplo, el Caraduman, el MOE, el 6-MMT. Estas son pruebas que pueden ayudar muchísimo y que te perfilan la patología. Entonces, al perfilar la patología, te ayudan también en el tratamiento. Entonces, cuando hablamos de evaluación, hay tres puntos importantes. Uno es saber qué tipo de prueba debo aplicar, a qué población, ¿verdad? Y el objetivo. Eso es clave, ¿verdad? Genial. Y bueno, vamos a ir creo que al último tips. Estamos un poquito con el tiempo. Y es esto, ¿no? Justo de lo que hemos estado hablando toda la charla, la intervención. Justamente, ¿no? Uh -huh. Justamente ver qué hoy en día se hace para la masticación. ¿Será que hacer movimientos sin alimentos sirvan? O fuerza, ¿no? Masticar objetos que no son nutritivos por mucho tiempo contribuirán. El chicle se generalizará a la alimentación. Si yo aprendo a masticar chicle, ya voy a ser un crack masticando carne, masticando, no sé, otros tipos de alimentos, trabajando la fuerza. Yo voy a ser buen masticador. ¿Qué nos dice la ¿Qué evidencia, tenemos no? sobre eso, sobre la evidencia, Uh Iván? -huh. Cuéntanos. Pues bueno, ya que estamos un poco hablando de la evidencia, pues esto es clave, ¿no? Los niveles de evidencia, justamente para poder extrapolar a nuestros pacientes, lo ideal es que sea en función justamente de revisiones sistemáticas, a ensayos aleatorios controlados. Y fíjense que el nivel más bajo justamente es esto, ¿no? La lógica fisiológica, que sabemos un poco de fisiología y deducimos, ¿no? Que si yo muevo acá, esto es acá, pues probablemente eso, que no está mal, pero tiene que ser reforzada por la evidencia. Y a veces
no me voy a cansar de repetir, no siempre la evidencia va de la mano con la lógica. Vale. ¿Sí? Entonces, Por ejemplo, una lógica fisiológica sería que pues se sabe que el macetero es uno de los músculos más fuertes del cuerpo humano, ¿no? Entonces, lógicamente tú pensarías, pero ¿por qué es fuerte? Entonces, necesito, si una persona no mastica bien, debe estar alterada la fuerza, ¿no? Y eso se concluía mucho en los estudios de odontología hace algunos años, ¿eh? Se medía la fuerza isométrica máxima, Iván, y se deducía automáticamente que la eficiencia masticatoria estaba mal, ¿no? Hasta que pues, totalmente, hoy en día ya totalmente. se tiene más clara, ¿no? Cómo tamizar, ¿no? Incluso el bolo, ¿no? Totalmente, totalmente. Hay obviamente evaluaciones de rendimiento masticatorio, Franklin, que no las he comentado porque la práctica basada en evidencia justamente nos dice eso, ¿no? Coger de la evidencia lo que tú puedas aplicar a tu práctica clínica. Y estas evaluaciones, por ejemplo, de rendimiento masticatorio, que se ha avanzado muchísimo, pues no son muy aplicables porque no tenemos esto a disposición, como hay chicles, por ejemplo, que cambian de color, hay, por ejemplo, con alimentos que nosotros podemos hacer en el laboratorio, que normalmente un odontólogo pueda tener en su consultorio, todo un proceso para ver el tamaño de la partícula, que según las investigaciones de 4 milímetros, ¿no? Para abajo podría ser un indicador de que es eficiente el bolo, por ejemplo, Eficiente. pero aún está en estudio en realidad, ¿no? Pero todo esto puede ser muy bueno, pero no es aplicable a la clínica, pero sí es importante saberlo. Entonces, ¿qué es lo que se está usando hoy en día? Pues el estudio justamente del bolo, las características del bolo, ¿verdad? Cohesivo, Cohesivo, resbaladizo. resbaladizo, que esté bien pulverizado, sobre todo, ¿no? Ujú. Pulverizado. Y luego ver los otros factores para saber cuál es la causa, ¿no? La oclusión, la saliva, la prótesis, ¿verdad? Claro, Entre y eso otras. de la causa, me olvidé preguntarte, ¿no? Por ejemplo, la causa, todas las causas trabajamos, o sea, ¿el fonoaudiólogo trabaja sobre la causa o sobre el síntoma? Generalmente, pues lo hacen sobre el síntoma, ¿no? Generalmente, Queremos ¿no? trabajar sobre el síntoma, Sí, ¿cierto? esa es la tendencia, exacto. Y lo que debemos buscar es la causa. Y ahí viene de repente lo que estábamos hablando justamente, ¿no? Gestionar es tan importante como la intervención, Gestionar. ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si es un problema de maloclusión, una mordida cruzada, bilateral, un niño con síndrome de Down, yo lo derivo al odontólogo y probablemente en esa derivación pues mejore notablemente la eficiencia masticatoria, hasta incluso sin la terapia. Y eso ha pasado, Claro. ¿no? Y hoy en día, por ejemplo, Ujú. por ahí vi una pregunta que un niño de glúteo con la lengua interpuesta, pues hoy en día sabemos que los aparatos de ortopedia funcional sin terapia pueden mejorar ese tipo de patrones, que bueno, en algún momento haremos un live también sobre eso. Es un Entonces, tema. siempre estamos pensando que nosotros tenemos que hacer el ejercicio, ¿no? Y no le damos valor a la gestión, ¿no? Que es derivar a un especialista porque encontré la causa y esa causa tal vez yo no lo pueda resolver como fonoaudiólogo. Exacto. Ujú. Entonces, hay otro aspecto importantísimo que es saber que tenemos diferentes tipos de tratamiento. No todos los pacientes son candidatos a rehabilitación. A veces, como hablamos de los alimentos, podemos compensar cambiando la textura del alimento. Por ejemplo, en un niño con parálisis cerebral moderada severa, son pacientes que probablemente no mastiquen. Entonces, sería una pérdida de tiempo, por ejemplo, hacerles terapia de masticación a ellos. A ellos lo que se hace es modificar la textura, porque ¿qué es lo que queremos? Que el paciente degluta confortablemente, que disfrute su deglución y sobre todo se nutra, ¿no? Entonces, ¿para qué forzarlo a deglutir cosas, por ejemplo, mal masticadas? ¿No? Como he visto, por ejemplo, una vez algo rapidísimo cuando fui a un centro a evaluar, pues yo les decía, a ver, quiero que den a sus pacientes cómo realmente lo hacen en el día a día. Y había niñitos con parálisis cerebral que les metían el pollo, la papa frita y con las justas hacían 2 ciclos, literalmente aplastaban y se lo tragaban, ¿no? Entonces ya te imaginas las microaspiraciones y casualmente les Claro. preguntaba, ¿y hay muchos pacientes con neumonía? Sí, me dicen muchísimos. Bueno, Ahí estaba la respuesta. ahí estaba la respuesta, exactamente. Y Claro. finalmente, pues esto, ¿no? De lo cual cada vez hay más evidencia, no solamente en masticación, sino en deglución.
¿no? Que es justamente los principios del entrenamiento motor, la neuroplasticidad, que hoy en día no solamente es que esté de moda, sino la tecnología nos ha ayudado a entender cosas que antes no entendíamos. Hoy en día estudiamos al paciente en actividad. Hace mucho tiempo, como muy Franklin lo dijo, en los años 40, 50, se estudiaban los cadáveres, ¿no? Se estudiaban los cadáveres y tú aprendías la fisiología en el cadáver. Hoy en día lo hacemos con resonancia magnética, con otros equipos, con el IOPI y otros aparatos que nos ayudan a medir y nos dan una idea de cómo Objetivo, podemos ser ¿no? más objetivos. Objetivamente. Exacto. ¿Y qué nos dice la neurociencia sobre las funciones, justamente? Y esto es aplicado, y en esto creo que nos lleva un poquito la delantera terapia física, ¿verdad? Porque ellos también han Totalmente, cambiado todos sus paradigmas y lo totalmente. que hacen es lo que hemos estado hablando desde el inicio, que para estimular una función se tiene que hacer la función, ¿no? Este cuadrito justamente explica que los ejercicios, miren, de devolución, por ejemplo, tienen todos los principios y los ejercicios de no devolución no tienen todos los principios. ¿Y qué Y sería un cuando, ejercicio de no deglución o no masticación, Iván? por ejemplo, simplemente abrir y cerrar la boca, ¿no? Porque mi lógica me dice que mientras yo mastico hago esto, entonces le digo a mi paciente, mira, vas a abrir y 10 cerrar la veces. boca esto 20 veces, ¿no? O 10 veces, o 4 series de 10, ¿no? Y Ese para es como, lateralizar esto, ¿no? y mira, Franklin, hay un ejemplo bien clásico, ¿eh? Es como yo les digo a veces a los padres que a veces, pues hay que darle información para que ellos también entiendan, ¿no? ¿Por qué un terapeuta le hizo una cosa y yo le estoy diciendo otra cosa? Entonces yo le digo, mire señor, si yo a usted le digo que se suba a su carro, que todos los días agarre no sé, los cambios, el timón, prenda las luces, pero no prende el motor porque usted todavía no tiene brevet, usted aprendería a manejar carro. Entonces dice, evidentemente que no, me dice, pero señor, usted está en el carro todos los días, 3 meses, ¿aprendería? No, claro que no. Entonces, para mejorar en una función, para aprender una función, se necesita hacer la función. Y las estrategias, las técnicas, todo tiene que ser en función justamente a la función, ¿no? Para la redundancia. En Valga este la caso a la redundancia. masticación. En este caso a la masticación. Así es, Entonces, Franklin. se tendría que trabajar Con el con, alimento, con el alimento, ¿no? totalmente, claro. Si no, no es trabajo de masticación. Y sobre esto hay mucha evidencia, ¿no? Y no se olviden que esto depende mucho también de la patología. No es Y lo mira, mismo. y mira que estos principios de aprendizaje motor, disculpa interrumpirte, Iván, Dale, dale. pues primero eran teóricos, ¿no? Porque las teorías son hipótesis, ¿no? Pero hoy en día se han corroborado, ¿no? Se han comprobado y hay teorías motoras tradicionales, por ejemplo, la de Sherrington, ¿no? Donde decía que el tono muscular era, era un reflejo y que cualquier acto motor complejo se componía de diversos reflejos y de ahí surgía pues la idea de que primero hay que regular el tono para después hacer el movimiento, la función, ¿no? Y hoy en día se ha corroborado que no es así, es más, lo que se está viendo es que la función regula hasta el tono, pues claro, porque yo voy a necesitar una cierta rigidez para ejecutar una función, ¿no? Yo voy a necesitar una cierta fuerza para ejecutar una función, no, no que yo sea fuerte, voy a masticar bien, ¿no? Es todo lo contrario, ¿no? Claro, ¿No? sí, y, No, y va a y depender el del ser humano se va alimento. adaptando, ¿no? O sea, el ser humano es muy adaptativo. Entonces, hay que tener claro hasta cuál es la capacidad de adaptación que tiene nuestro paciente. Si es con parálisis cerebral, leve, moderado, severo, si es un niño regular, que probablemente tenga mayor capacidad de adaptación, ¿no? Eso es clarísimo, Uh -huh. ¿no? Entonces, tal vez pase solamente por un tema de oclusión o mal aprendizaje, ¿no? O mal aprendizaje. Claro, porque también pasa, ¿no? Tiene problemas para masticar carne. ¿Desde cuándo le da carne? Como desde hace una semana, Obviamente obviamente. no ha aprendido a masticar porque no ha ¿Y por tenido qué no? experiencia. Exacto. Y a veces la mamá dice, ¿y por qué no le daba otras cosas? Porque yo priorizaba la nutrición. Uh -huh. Entonces le daba todo aplastado para que coma rápido, porque tampoco tenía mucho tiempo, ¿verdad? Entonces se acostumbró, ella dice, ¿no? Las Claro. madres se acostumbró. Pero bueno. Bueno, de esto hay muchísimo, ¿no? Que hablar. Yo creo que vamos a terminar ahí. Espero que haya sido de su agrado.
Pues quiero nada. también comentarles que toda esta información, pues la estamos compartiendo en cursos, igual Franklin, en los cursos que está dictando con Multi, y en los expertos, donde tenemos 80 horas hablando de demostración orofacial, basada en evidencia con otros colegas, por supuesto, de diferentes partes de Sudamérica y también de Europa. Así que están cordialmente invitados. Multi tiene una sorpresa que ahora les va a comentar Lucero. Pues nada, muchísimas gracias, Iván, por la invitación. Un placer siempre hablar contigo. Y qué bueno que les haya gustado. Gracias a los 300 asistentes ahí, que han estado entre más de 300 y un poquito menos de 300. Y pues nos hemos extendido un montón, Sí, pero ha la verdad sido, que yo sí. creo que importante de tocar todos estos temas para que pues hagamos un mejor trabajo y los médicos no piensen que solo meneamos la lengua, ¿no? ¿No? Totalmente. Anda el fonoaudiólogo, al logopeda que Que te menee mueva la la lengua. lengua. No, o sea, nuestro trabajo tiene fundamentos, está basado en evidencia y tenemos que buscar la evidencia tal vez en otras áreas, ¿no? En Totalmente, odontología, etcétera. totalmente, totalmente, Y ir totalmente. modificando y mejorando nuestras evaluaciones y tratamientos. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Muchas gracias, Lucero. Gracias, Cuéntanos. Frank. Bueno, muchas gracias Franklin y Iván por aceptar nuevamente la invitación de estar con nosotros como Multitherapy. Bueno, la empresa en agradecimiento a las personas que estuvieron conectadas hoy en el webinar les dará para las primeras 20, para las primeras 20 personas que me escriban por interno un descuento especial. Me tienen que poner yo quiero y yo les indicaré el descuento y para qué cursos. Fantástico. Excelente, ¿Y cómo te van a escribir, Lucero? Ya, me tienen que poner por privado, lo estoy colocando en el chat. En los Me grupos de tienen que WhatsApp. colocar yo quiero. Así, Genial. solamente me ponen yo quiero y yo les voy a indicar el descuento para los cursos de multi y también tenemos expertos. Genial. Entonces tienen que escribirte al WhatsApp, ¿cierto? No Al acá. WhatsApp, ajá. En los Perfecto, porque grupos ya, en los que ya estoy ustedes viendo un están, montón de yo gente, estoy yo quiero. como administradora. Yo también quiero escribir, yo Sí, quiero. yo estoy como administradora en los grupos de WhatsApp y ahí me pueden escribir. O si no están dentro del grupo de WhatsApp, en los flyers de Instagram está el primer número que les aparece y me ponen yo quiero y ahí igual les voy a dar la sorpresa. Vale. Bueno, Pues muchísimas nada, gracias, Franklin, por tu un tiempo, gran como abrazo. siempre. Vamos No, a tomarnos una fotito, si se puede, Lucero, para poder publicar también de repente claro. Ahí. en el Facebook, el Instagram. A ver, Si Un quieren abrir abrazo. algunos, A ver, creo que uno no les se tomo algunas puede. fotos. Los Ya, dale, panelistas dale. no pueden. Ya, dale. Ok, Dale voy a ahí. tomar. Puerto Rico, México, ¿qué Gracias a más? A todos. ver, a la cuenta de Un tres. Panamá, gusto. Costa Rica, Uno, Ecuador, dos Colombia, y tres. Chile, Chile, Argentina, Bolivia, creo que también, Guatemala, Guatemala, Uruguay. Bolivia, Uruguay, qué bueno tenerlos a Eso, todos. Un totalmente. enorme abrazo. Miren, Seguramente, tengo que decirles algo. cuéntanos, Lucero, ¿no? Como era para las primeras 20 personas, pero acabo de entrar al chat y tengo como 50, creo que lo podemos aperturar para las 50 primeras personas. Genial. Venezuela Genial, también me faltó. genial, República genial. Dominicana, siempre por ahí. Un Buenísimo. abrazo. Gracias, Lucero, Genial, gracias. genial, Lucero. Gracias, Iván. Perfecto. Gracias. Nos Gracias, vemos. Franklin. Gracias. Siempre un Lucero. gusto conversar contigo. Cuídense. Gracias, Vamos, Franklin. Lucerito, Gracias, gracias, Iván. Nos vemos gracias. chao. pronto. Chao, chao. Chao, cuídense.